Recuerden, para hacer una recapitulación breve, el sistema de coagulación decíamos que tenía 3 vías. Primero, el espasmo vascular, luego la formación del tapón plaquetario y el inicio del tapón plaquetario que unía, decíamos, que activaba dos rutas, la ruta intrínseca y la ruta extrínseca, que activan a su vez una terminación, un sistema común. Recuerden, el sistema extrínseco que se activa mediante la activación del factor tisular, activa al factor 7, el factor 7 activa al factor 10, el factor 10 activa al factor 5 y la combinación de 5 y 10 activa protrombina, que convierte en el activador de la protrombina. Protrombina activa, se activa y se convierte en trombina. Trombina actúa sobre el fibrinógeno, lo convierte en un monómero que es adhesivo. Los monómeros de fibrinógeno se adhieren, me forman el coágulo definitivo mediante enlaces cruzados de fibrinógeno para convertirlo en un tapón de fibrina que atrapa glóbulos rojos, y el factor estabilizador del coágulo entrecruza los enlaces de la fibrina y me hace el coágulo estable. Esa es una vía. La otra vía, recuérdense, la vía intrínseca activada por el colágeno. 12 activa a 11, activa en presencia de factor 8, entra y se conecta para activar 10, 5, protrombina, trombina actúa sobre el fibrinógeno, etcétera. Esas reacciones todas son reacciones de amplificación y todas son reacciones de retroalimentación positiva, porque se acuerdan, la trombina puede regresar y activar otra vez un paso de la vía, o sea que está haciendo un círculo vicioso. Eso me da el problema principal de que tengo que detener la reacción. Como ya dije, si yo dejo que siga trabajando, va a consumir la fibrina, el fibrinógeno, pero va a convertirlo en toda fibrina y tengo dos problemas. Uno, voy a empezar a tener tapones, o sea, coágulos por todos los dichosos vasos sanguíneos. Y dos, a corto plazo, más importante, me voy a gastar todo el fibrinógeno. Y si me gasto el fibrinógeno, lo que voy a tener es un serio problema en el cual básicamente hago lo que se llama una coagulopatía por consumo o coagulación intravascular diseminada. Y eso sí lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones severísimas, choque séptico, por ejemplo, y me empieza a gastar todo el fibrinógeno, empieza al atrapar glóbulos rojos en el tapón de fibrina, empieza a romperlos. Entonces, con lo que tengo al final es todo el fibrinógeno consumido, todas las plaquetas consumidas, todos los glóbulos rojos rotos y un montón de tapones haciéndome embolias en todos los capilares. Resultado es un desastre. Cuando yo tengo un paciente con una coagulopatía por consumo, es una de esas cosas que le saca sustos hasta los intensivistas. Entonces, ¿cómo evito que una reacción aparentemente beneficiosa se convierta en una catástrofe a nivel de, ¿cómo se llama? Del sistema vascular? Entonces, ahí es donde entramos en lo que llamamos el sistema fibrinolítico. En otras palabras, cómo regular esta reacción, porque tengo que tener un mecanismo inhibidor para evitar que el coágulo, en primer lugar, que se forme coágulos cuando no hay sangrado, cuando no hay ruptura. Y aquí tengo tres mecanismos. Primero es lo que llamamos el mecanismo para evitar la formación de coágulos. Y esto es lo que vamos a conocer como, pregunta, ¿el audio y el video están bien? Como estoy grabando crudo sin el cabezal. Sí, doctor, se ve y se escucha bien.
Ok, me avisan porque si no me pongo el casco ese. Lo que pasa es que no es muy cómodo, no soy mucho de andar audífonos puestos. Vale. Entonces, el primer punto es evitar que se formen los coágulos. Aquí tengo tres cosas. Primer lugar, en el endotelio vascular sano, son vasos sanguíneos sanos. Ese endotelio, ese recubrimiento de células endoteliales es liso, implicando que no hay sitios donde la plaqueta se pueda trabar. Literalmente no solo, porque el inicio de la agregación plaquetaria implica que en un endotelio sano las plaquetas están circulando porque no hay ninguna obstrucción al flujo, no hay ningún, no hay ningún punto rústico donde se donde puedan pegar. Eso es, si tenés una pared así completamente lisa, muestra, y no hay ningún sitio pelado, no hay a dónde adherirse nada. Supóngase el caso y cuenta que ese endotelio, en primer lugar, no tiene puntos rotos. Segundo, el endotelio sano está cubierto por una capa de glucoproteínas, lo que llamamos glucocáliz, que actúa como una especie de lubricante o de antiadherente, ¿sí? Antiadherente que evita que las plaquetas se unan. Acuérdense que todo este proceso se inicia porque una plaqueta puede unir uno de sus receptores de superficie, ya sea a colágeno o a la pared vascular dañada, donde hay discontinuidad del endotelio. O sea que básicamente tus arterias están cubiertas del equivalente biológico de teflón. Y todo el mundo, si todo el mundo ha intentado, no sé, bueno, yo por lo menos lo he intentado alguna vez cocinar y tienen frideras que supuestamente están cubiertas de teflón para que no se les peguen las cosas. Pero si la cubierta de teflón está dañada, las cosas se empiezan a pegar. No, al menos eso dicen. A mí toda la comida, cada vez que he intentado cocinar algo, la comida termina soldada al interior de la fridera. ¿Va? Teflón o no teflón, pero esa es otra historia. Ahora, según me dicen, lo que saben de esas cosas, o sea, cualquiera que no sea yo, que si perdés la cubierta de la fridera, todo se pega. Lo mismo pasa en el endotelio vascular. Si yo pierdo ese glucocálice, esa cubierta de glucolípidos, o de glucoproteína, perdón, eh, implica que descubre los sitios de adherencia de la plaqueta y la plaqueta se puede pegar. Por eso es que tenés, por ejemplo, en un vaso sanguíneo que está dañado, que no necesariamente roto, pero dañado, por ejemplo, que hay un depósito de colesterol en la pared, típico, depósito de colesterol en la pared, y ese es un sitio de adherencia para la plaqueta. Donde se peguen las plaquetas, empiezan a trabajar y van a empezar a des, van a empezar a desprender ADP y prostaglandinas y mediadores y empezar a hacer un coágulo, porque está, de hecho, esa es la razón de su existencia, pues, bloquear cualquier o parar cualquier fuga en lo que sería un endotelio dañado. La tercera situación ocurre en dos situaciones. ¿Qué pasa si por accidente, por cualquier reacción, acuérdense que la protrombina debe circular en estado inactivo, en calidad de protrombina? Pero ¿qué pasa si por X razón, por una enzima o simples, empezamos a tener activación y tuviéramos trombina circulante en la circulación? O estás formando un coágulo en el dedo del pie, pero la trombina, alguna de ellas se escapa y anda circulando en otro sitio. El tercer mecanismo es bloquear la actividad de la trombina, y eso lo haces mediante una proteína que está pegada al vaso sanguíneo, está pegada al endotelio, que se llama trombomodulina. La trombomodulina lo que hace es que se une a la trombina y la inactiva. ¿Okay? Si yo tengo trombina circulante fuera ya del sitio de la coagulación, en el endotelio sano tengo esta proteína, tengo esta trombomodulina que literalmente atrapa la trombina y la retira de la circulación. O sea que básicamente el primer mecanismo anticoagulante implica que cualquier trombina que se activó no va a llegar muy lejos del sitio donde se activó, va a ser
atrapada por la trombomodulina. Okay. Además, ¿existe alguna manera, pregunto, ya que a lo que han usado este MIT antes, de que salga la notificación de que alguien se quiere unir, pero no esté el molesto ¡tun, tun! Ese del timbrito? Nadie sabe si eso es cambiable, el tonito ese que molesta. Además, yo estoy viendo que aparece alguien en la pantalla. Pues, la verdad, he intentado, doctor, pero me podría poner a leer a ver si hay algo que hacer o si no. Sí, para silenciar eso, porque me salga ahí o cuando yo, o ver si el Meet, yo puedo mandar el enlace y que ya sea automático, que solo cliques en el Meet y no necesites eso de admitir o permitir la entrada, sino que solo te conectas y ya. Porque entonces te puedes conectar antes o Doctor, después. Ajá. pues no sé si funcionará, pero puedes desactivar las notificaciones de la página, porque creo que ese sonido se aplica siempre a las notificaciones. Voy a ver. ¿En dónde está eso? En settings, configuración general. Sí. Fíjate que nos dice configuración de audio, configuración de video, etcétera. Y general dice reportar diagnósticos adicionales, pero no dice nada de notificaciones. Y en el sistema en sí, en la computadora, ¿Usted lo tiene abierto desde Google o desde la aplicación? desde Google. Bueno, en los settings de Google, de la página de Chrome. Bueno, es que no estoy usando Chrome. Pero bueno, en los settings de Google, del navegador que use. Ajá. Entro a Google, a Gmail, a cualquiera de las páginas de Google y sale la página de settings de mi cuenta de Google, es decir, los settings de la cuenta de Google. Justo de la página actual que estoy usando, de esta página. Ajá. Ya están desactivados. Bueno, ya están desactivadas. Ah, bueno. Y yo desactivé las notificaciones de todo el sistema, porque odio que estén saliendo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando y que salen las notificaciones, qué sé yo, por ejemplo, las de Windows, que no sé qué, que necesitan una actualización. Eso está bloqueado. Yo ahora haré mi actualización, ya, no sé, en la tarde no tengo nada que hacer, me pongo a actualizar todo lo que pudiera ser necesario. Pero precisamente porque detesto esos tonitos o detesto las distracciones, principalmente porque yo me distraigo con mucha facilidad. ¿Okay? Eso tengo un bueno, ya de viejo me lo diagnostiqué yo, un trastorno de déficit de atención, pero de esos bien plantados. ¿Okay? O sea, yo me puedo concentrar en algunas cosas, obviamente, cuando estoy trabajando, si estoy en un procedimiento quirúrgico, es de las cosas que sí me fijan la atención y ahí sí no me distraigo. Es una de las poquitas. Pero de ahí, créeme que cuando yo voy manejando, yo tengo que apagar teléfono y todo, porque si no, seguro es que ya le hubiera pegado un macanazo a alguien. No tengo un problema de atención así medio bien marcadito. ¿Okay? La hiperactividad ya es otra cosa. Eso es. Bueno, pero regresemos al asunto entonces. Como la unión de trombina a trombomodulina me para la activación de la coagulación sacando la trombina de la circulación, pero además, cuando la trombina se une a la trombomodulina, me activa una segunda proteína inhibidora que se llama proteína C. La proteína C hace lo mismo, saca de circulación a los otros factores de circulación, en particular al factor 7. Si yo quito el factor 7, básicamente estoy sacando a la vía intrínseca del sistema. ¿Okay? O sea que tengo un mecanismo doble en la cual o inhibo la vía final común, la vía 7, o inhibo la vía intrínseca, quito el factor común sacando la trombina del sistema o quito la vía extrínseca sacando el factor 7. Cualquiera de los dos cualquiera de las dos reacciones me reduce la velocidad de la reacción. Eso impide que vamos a tener activación a distancia del sistema de coagulación y dos, que me va a impedir también
que la reacción sea tan rápida que me forme un coágulo de fibrilina antes de que pueda incorporar más glóbulos rojos y plaquetas. ¿Okay? Ese es el primer mecanismo, o sea, evitar que ocurra. Segundo mecanismo, ya una vez que inicié la reacción, ¿cómo lo detengo? ¿No? ¿Cómo hago anticoagulación para evitar que en el sistema vaya a tener la reacción disparándose? Y aquí es donde entro con que hay 3 anticoagulantes circulantes. El primero es la fibrina en sí. ¿Okay? Cuando estás convirtiendo fibrinógeno a fibrina, las tramas de fibrina, los polímeros de fibrina que está formando el coágulo, atrapan a la trombina que se está produciendo localmente. Por lo tanto, evitan que esa trombina se vaya a meter a hacer problemas en otro lado. El sistema de trombomodulina me trabaja sobre la inhibición de la reacción a distancia, pero a nivel local, la fibrina me atrapa moléculas de trombina y me las inactiva, o sea, las mete a ser parte del entramado de proteínas del coágulo, con lo cual tengo un mecanismo de retroalimentación negativo en el cual mientras más trombina esté produciendo, más trombina estoy atrapando en el coágulo que se está formando. Eso evita que la reacción se dispare. Es el principal anticoagulante, es la misma fibrina que me está consumiendo la trombina y evitando que se suelte la trombina en toda la circulación. Segundo anticoagulante es lo que vamos a tener, lo que vamos a llamar antitrombina 3. ¿Okay? La antitrombina 3 es una proteína que se une a la trombina y retrasa su activación. ¿Ok? Acuérdate que, como dije, la reacción trombina. Como dije, la trombina es capaz de iniciar la reacción del coágulo en fracciones de segundo. Pero si la uno a antitrombina 3, esto reduce la velocidad de la reacción, hace que la trombina sea menos activa y active menos fibrinógeno, o sea que bajo el consumo de fibrinógeno. De hecho, pasados unos 15 a 20 minutos, la actividad de la antitrombina 3 es suficiente para bloquear completamente la actividad de trombina. Si no tengo trombina activa, no tengo más formación de coágulo. Ese es un mecanismo para limitar el crecimiento del coágulo y obviamente para limitar el consumo de todos los componentes del coágulo. O sea que aquí, mecanismo número 1, ligar la trombina en el mismo coágulo y evitar que se disperse y me siga activando cosas. 2, meter un inhibidor, un anticoagulante que bloquee la trombina y se llama antitrombina 3. La antitrombina 3 primero me disminuye la actividad de la trombina, la reactividad de la trombina hacia la fibrina, y 2, después de un rato, la detiene completamente. O sea que ya tengo un mecanismo no solamente de retroalimentación negativa, sino que tengo un mecanismo para ponerle stop a la formación de coágulo. El tercer anticoagulante que vas a encontrar es una glucoproteína, es una glucoproteína, perdón, no es una glucoproteína, perdón, es un polisacárido, corríjame. La heparina es un polisacárido, no hay mucho residuo de aminoácido, que normalmente está circulando en condiciones de salud en concentraciones bajas. Lo que pasa es que la heparina, si has oído hablar de ella porque es más famosa, es porque yo no tengo trombomodulina así disponible en el comercio, mi antitrombina 3, pero la heparina es fácil de producir, ¿ok? Y esta heparina que es fácil de producir, la puedo encontrar, o sus derivados, ¿no? Fracciones de la heparina más pequeñas, o sea, el polisacárido lo puedo partir en fracciones más pequeñas que tienen casi la misma actividad
Y esta heparina sí la consigo en el comercio, ¿no? De hecho, creo que anda un frasquito en el refrigerador del consultorio, ¿no? Porque se usa como anticoagulante en circunstancias para uso clínico. Lo que hace la heparina, como, siendo un polisacárido, tiene mucha carga negativa, o sea, no es que no es en sí que bloquea las enzimas de la vía, sino que tiene su, la cadena de la molécula tiene un montón de cargas negativas libres. Entonces, la heparina sola no hace nada. Pero cuando yo lo uno a antitrombina 3, al anticoagulante anterior, o sea, él es mucho más potente que ellas dos solas, ¿no? Si yo propusiera la actividad de antitrombina 3 así solita, le pudiera un valor de 10 y a la actividad de la heparina le pusiera un valor de 5, cuando la sumo la actividad no es 15, es 100, es 200, porque la unión para formar lo que se llama complejo antitrombina 3 heparina es un inhibidor potentísimo de la trombina. La, bloquea la actividad de la trombina y bloquea la activación del fibrinógeno. Por lo tanto, en circunstancias normales, cuando tenés, como te decía, la antitrombina 3 ahí circulando, no es mucha su actividad, pero una vez que empieza el proceso de coagulación, la antitrombina 3 unida a la heparina me va a bloquear todas las reacciones, incluso no solamente me inactiva la trombina, sino que también la antitrombina 3 unida a la heparina, o sea, el complejo, también me bloquea factores 7, factor 9, factor 10. Me lo saca de la circulación. Si yo saco, mediante esta combinación antitrombina 3 heparina, saco factor 9, saco factor 10, saco factor 7, estoy bloqueando las dos vías. ¿Ok? Estoy bloqueando las vías, tanto intrínseca como extrínseca. Por lo tanto, paro la formación del coágulo. ¿Mm? Soy capaz de inhibir todas las reacciones importantes, en particular de todas las reacciones que dependen de calcio. O sea, resultado. Resumamos entonces. Mecanismos antitrombóticos, o sea, para evitar la formación del coágulo. Los tres inhibidores del inicio de la reacción. Superficie endotelial lisa, glucocálice en el endotelio, trombomodulina. Y los dos inhibidores, y los tres inhibidores, perdón, no, los tres inhibidores que bloquean el proceso una vez que inició. La fibrina en sí, que captura trombina, la antitrombina 3, que de por sí es capaz de bloquear a la trombina progresivamente y parar su actividad, y 3, la heparina, que por sí sola no hace gran cosa, pero unida con la antitrombina 3, el complejo antitrombina 3 heparina, no solamente inactiva casi instantáneamente la actividad de la trombina, sino que además me bloquea a las dos vías de coagulación, secuestrando e inactivando factores 5, 7, 9 y 10. Resultado, ya pude parar la formación del coágulo. Y esta heparina, en particular, aunque está en circulación una cantidad pequeña, pero sí tenés una gran reserva, porque en el tejido conectivo, cerca de los vasos sanguíneos, hay un montón de mastocitos, que son basófilos que salieron de los vasos sanguíneos y se fueron a meter a los tejidos circulantes. Y esos granulitos que tienen los basófilos, una de las cosas principales que contienen es heparina, para estar liberando o para que si hay activación del sistema de coagulación, activas también a los mastocitos y liberas el inhibidor. O sea, cada vez que inicies una reacción de realimentación positiva, vas a activar de alguna manera un inhibidor para evitar, obviamente, que la reacción se vaya a descontrolar y se vaya hasta donde quiera. ¿Okay? Entonces, esta heparina me va a bloquear
me va a bloquear la reacción. Ahora, tengo el tercer problema. ¿Cómo quito un coágulo que ya se formó? Puedo tener dos razones importantes para quitar el coágulo. La primera es que se formó donde no debía. ¿Okay? Se formó donde no debía. Había no sé, un tapón de colesterol, un pedazo de colesterol en la pared de la arteria, que es generalmente es muy común. Vaya, si yo tengo 50 años y he tenido de cantidad de tiempo para hacer daño vascular, en algún momento hago un tapón de colesterol, ahí se pega una plaqueta y empieza todo este desastre. Pero yo no quería tener un coágulo ahí. O sea que tengo que quitar la circulación. Segundo lugar, ¿qué pasa si yo hago una herida, rompo un vaso sanguíneo? Sellé la fuga, obviamente, con un tapón, pero no voy a tener el tapón ahí permanente. Tengo que reconstruir la pared del vaso sanguíneo, o sea, va a empezar a crecer otra vez, depositar colágeno para la membrana basal y volver a poner endotelio para reparar el vaso. ¿Cómo voy a reparar un vaso si hay un coágulo metido estorbando en el camino? ¿Okay? Entonces necesito quitar el coágulo de ahí. Y esa reacción depende de un sistema que se llama el sistema de plasminógeno pleca-plasmina. Otra vez tenemos un precursor que se llama plasminógeno, ¿okay? O profibrinolicina en otros textos, de estos más antiguos. Ese plasminógeno, como ya has averiguado el patrón que tenemos en estos sistemas, es la forma inactiva. Pero una vez que se activa, se convierte en una sustancia llamada plasmina. Y esa plasmina es una enzima, ¿ok? Es una enzima, es una proteasa, o sea, rompe cadenas de proteína. Y en particular, la plasmina es capaz de desarmar las moléculas de fibrinógeno, perdón, de fibrina, no de fibrinógeno. Si yo tengo la fibrina formándome un tapón, la solidez de la pared depende primero de que es una cadena larga, segundo que está enlazada a las moléculas de fibrina que están al lado. Pero si yo empiezo a cortar las cadenas de proteína, convierto lo que es una fibra larga y sólida en pedacitos que son solubles. Literalmente estoy deshaciendo el entramado de fibrina. Y eso es precisamente lo que hace la plasmina. Rompe las cadenas de fibrina. Pero además, el problema es que si yo empezara soltar, a soltar esos pedazos de la fibrina, esos productos de degradación, también voy a liberar factor 5, factor 7, o sea, todos los factores que atrapé con el mecanismo que decía de secuestro de la fibrina. ¿Va? También la plasmina inactiva a los factores de coagulación, ya estén unidos o circulantes. Por lo tanto, niveles altos de plasmina también tienen un efecto anticoagulante. No solo están rompiendo el coágulo, sino que están evitando que el coágulo se vuelva a formar, cosa importante. Porque si yo empezara a molestar un coágulo, y lo podés ver, vaya, yo tengo un coagulito acá, una costra, me arranqué, tenía un coagulito, empecé a molestarlo y otra vez vuelvo a sangrar. Vuelvo a sangrar. De hecho, hay una compulsión natural de los humanos a estar jugando con las costras. Entonces, ¿cómo evitar? Porque en estas circunstancias fisiológicas, yo no quiero que al molestar el coágulo, esa ruptura hace que los pedazos de la fibrina queden así expuestos y ese es otro sitio donde puedo pegar más plaquetas. O sea que, en resumen, la plasmina, o más bien, para empezar desde más atrás, el plasminógeno al activarse se convierte en plasmina y la plasmina, en primer lugar, me destruye las fibras de fibrina rompiéndolas y dos, me bloquea todos estos factores de coagulación 5, 7, 9. ¿Ok? También los destruye porque son proteínas y los puede cortar en pedacitos y desactivarlos para evitar
la recoagulación, o sea, la reformación de un coágulo que estaba en proceso de retirada. ¿Okay? Punto importante, porque si no, básicamente no podría sacar ningún coágulo de la circulación. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que esa plasmina siempre está circulando. Y entonces, la pregunta que me harías es, ¿cómo hacer que si tengo un mecanismo para romper el coágulo, no me esté rompiendo el coágulo al mismo tiempo que lo estoy formando durante una herida? ¿Verdad? Sí, bueno, si tengo, como dice, eso es como decir, uno está tratando de tapar el bache y el otro está con una pala sacando tierra del mismo bache. ¿Verdad? Eso es una situación que no va a llegar a ningún lado. El caso es que la plasmina, o el plasminógeno, o forma precursora, queda atrapada en el coágulo. Cuando estoy formando el coágulo, ese coágulo también me captura plasminógeno y lo deja ahí, lo único que lo deja en un estado inactivo. Ahora, ¿te acordás que te dije que la plaqueta, cuando formaba el coágulo y las células endoteliales estaban soltando un montón de sustancias de la circulación? En un principio vimos cosas como el fosfolípido plaquetario 3 o el factor tisular o etcétera, que iniciaban la cadena. Pero en un segundo paso, más diferido, que toma aproximadamente los 7 días, estas sustancias, estas células, en particular las del endotelio, empiezan a secretar otra proteína, otro mediador que se llama activador tisular del plasminógeno. Al paso de unos 7 días han producido suficiente activador tisular para que este activador convierte el plasminógeno a plasmina y la plasmina empiece a romper el coágulo desde adentro, empiece a romper la cadena de fibrina. Pero como es una segunda fase, va a pasar, como digo, un proceso de unos 7 días aproximadamente para que el sistema me detenga, ¿okay? Me detenga la formación o la permanencia del coágulo. De hecho, tenés muchas instancias en la cual por alguna razón tenés un pequeño taponcito, un pequeño coagulito que se desprende de los procesos naturales de coagulación y va a parar otro capilar. Y cuando para en este capilar inapropiadamente, eso induce a que se empiece a secretar activador del plasminógeno y se rompa el coágulo. Eso es porque normalmente, te pregunto, tu sistema de coagulación diría, no, pero es que ahorita está inactivo. Nunca lo está. Pongámoslo así. Yo ando caminando por ahí y cada vez que doy un paso, estoy literalmente golpeando el pie contra el suelo, ¿va? Los capilares en la planta del pie se pueden romper e inmediatamente romper y sellar, romper y sellar. O sea que tu sistema de coagulación siempre está activo. Implica que siempre hay un poco de actividad del sistema, incluso cuando no tenés aparente sangrado. ¿Okay? De hecho, mira lo que sucede si yo te inhibo con anticoagulante, vas a empezar a sangrar espontáneamente por todos lados, básicamente porque tus vasos sanguíneos tienen un montón de micro lesiones a lo largo del día. Si yo lesiono hacia la pared, obviamente no causa sangrado, pero a nivel microscópico algo se puede romper y se detiene instantáneamente. O sea, no voy a terminar con un hematoma en la mano solo por hacer lo que hice. Entonces eso implica que siempre tenés actividad del activador tisular del plasminógeno. Puedes abreviarlo y decirle TPA, ¿okay? TPA, y este TPA está circulando efectivamente para romper coagulitos que se dispararon por la circulación a un lugar donde no debían estar. De hecho, como yo puedo trabajar con este sistema, ya te dije, tengo heparina en un frasquito en la refrigeradora, ¿va? Pero también tengo trombina también en un frasquito en algún lugar del botiquín en su forma inactiva para reconstituir, y lo usamos para inducir la coagulación, por ejemplo, en cirugía. Y también tengo activador tisular de plasminógeno en un frasquito. También lo puedo conseguir comercialmente.
se utiliza este principio de romper los coágulos de fibrina, se utiliza para licuar coágulos. Por ejemplo, tenés un infarto cerebral, un stroke, y tenés un coágulo bloqueándote, qué sé yo, la carótida, meten un catéter hasta el sitio del coágulo y le inyectan activador del plasminógeno o lo inyectan por vena para que rompa todos los coágulos. Me gano un infarto, tengo una arteria coronaria tapada. Primero vas, metes el catéter, llegas a la arteria, le metes RTPA, destapas la arteria y luego, por supuesto, le vas a poner un stent o algo parecido para que no se vuelva a cerrar. Pero es algo que se hace a diario, pues se llama trombolisis. ¿Ok? Se llama trombolisis, usar uno de estos destructores de coágulos, un inhibidor del sistema de coagulación o un agente licuador de coágulo para restaurar el paso a través de un vaso que se tapó. No digo, ya es un procedimiento estándar en endovascular. De hecho, en cirugía endovascular, donde estás metiendo catéteres y tapando y destapando cosas dentro del árbol vascular. Y es algo bien interesante de ver. Yo no hago cirugía endovascular. ¿Okay? No soy subespecialista en eso, pero sí he participado, sí me he metido a hacer un par de cosas de esas con los amigos. Y de hecho es una cosa interesante estar literalmente haciendo cirugía por un catéter a distancia, lo es obviamente la pantalla de rayos X, ¿sí? Puedes utilizar cosas como esta. Bueno, entonces hasta ahorita, aquí terminemos con el asunto de la coagulación, porque de hecho ya vimos los aspectos básicos del sistema. Y metámonos a la otra mitad de la clase, por así decirlo. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Está todo claro con los temas de ayer y el de hoy? Hola. Todo bien en cuanto a coagulación. Okay. ¿Hay alguna patología que cree deficiencia del TPA? No. Tenés tanta producción de TPA que no se ha conocido que haya deficiencia del sistema fibrinolítico. Lo que sí se ve a veces, es déficit de la producción congénito de antitrombina 3. Y entonces sí tenés, como no tenés la antitrombina 3, que es el principal anticoagulante, vaya, esa combinación antitrombina heparina, sí tenés déficit de antitrombina 3 y tenés lo que se llama un estado procoagulante. Y vas a ver también que en algunas enfermedades, por ejemplo, en las respuestas donde hay respuesta inflamatoria descontrolada, cosas como la sepsis o incluso en las complicaciones, por ejemplo, de las infecciones por coronavirus, lo que tenés es que se desbalancea esto y la producción de antitrombina y anticoagulantes circulantes es demasiado poco, o muy poco, perdón, para controlar la tendencia natural de la coagulación y tener lo que se llama estados procoagulables. Y son un problema porque si tenés un estado procoagulable no controlado, terminas haciendo lo que te decía, una coagulopatía por consumo. Que eso sí es bien visible. Ahora, déficit de TPA, no que yo sepa, por lo menos no que yo me haya enterado en la literatura, a menos que tal vez los hematoncólogos sepan de algún defecto genético rarísimo que no lo producís, pero como lo produce todo el endotelio, no creo. Ya hubiera oído hablar de semejante cosa. Entonces, déficit de anticoagulación circulante básicamente implica antitrombina 3, porque esa sí está descrito que hay déficit de antitrombina 3. De TPA, no que yo sepa. Puedo estar equivocado, puede que ya lo hayan inventado, pero como eso es otro negocio, vaya, si así lo querés. Okay. Entonces, cambiamos de tema, solo voy por un poco de monóxido de hidrógeno para la siguiente mitad.
Ok, estamos de vuelta. Entonces, en la segunda parte de esta historia de hoy, vamos a hablar de los sistemas ABO, RH, etcétera, el MHC, o sea, los sistemas de identidad celular, los identificadores celulares. Básicamente el punto es, el principio es sencillo. Si tu sistema inmune tiene que detectar cosas que no pertenecen al cuerpo para atacarlas, obviamente que necesitas una manera de reconocer cuáles son tus propias células corporales, ¿okay? Implicando que tus células corporales todas van a exponer una serie de antígenos en la superficie, un marcador de identidad. Y obviamente los marcadores de identidad van a servir no solamente para el reconocimiento de las células, sino que ya vimos que en el caso del marcador en particular del MHC, el MHC va a servir como un mecanismo para presentar el antígeno, los antígenos extraños. O sea, ya vimos que los antígenos de invasores que eran detectados por mastocitos, neutrófilos, etcétera, eran presentados junto al MHC porque el MHC sirve como un identificador de que se está presentando un antígeno. Y al lado del MHC, decíamos, teníamos un antígeno de superficie en el linfocito, en el leucocito, que me identifica ese leucocito, primero como un leucocito, segundo como uno de mis leucocitos propios. Entonces aquí entremos con que hay tres factores, tres tipos de, hay tres tipos o tres familias importantes de antígenos de superficie, antígenos identificadores de células. Estos identificadores celulares están presentes obviamente en todas las células somáticas del organismo. ¿Ok? Ahora, y por supuesto en todas las células del sistema inmune. Ahora, estos tres grandes, porque hay un montón, si vas a ver a la literatura, todo empezó cuando se empezó el concepto de hacer una transfusión de sangre entre una persona y otra persona. O sea, 1600 y pico, viene el primer intento de transfusión, se hizo, no me recuerdo, un francés. Y este man tomó sangre de una oveja y se la quiso poner a un muchacho joven. No sé si era voluntario o le estaba tratando una enfermedad, pero te imaginas que lo que creó no solo fue la primera transfusión, sino la primera reacción transfusional, que debe haber sido violenta meterle sangre de otra especie al muchacho este. Me imagino que el resultado debe haber sido poco menos que desastroso, ¿va? Doctor, Ajá. usted está hablando del matemático francés Jean-Baptiste Denis, ¿verdad? Que transfundió Algo sangre de así una es. oveja a un hombre. Sí, exacto, un muchacho era. Yo no, Denis se llamaba, Denis era el apellido del francés, yo no me acuerdo ya. Pero el caso es que no se necesita mucha imaginación para saber que eso hubiera sido eso tiene que haber sido un desastre. De hecho, él lo que utilizó fue que hizo una disección de la vena, eso sí existía, agarró una pluma de ave, que son huecas, la huecó, como esas terminan le sacó filo y punta y la usó como una cánula para meterla en una vena, y luego agarró aparentemente algún tipo de bolsa flexible llena de sangre, la conectó y literalmente por inyección, así por embolada directa. Ya te imaginas. Ok. Entonces, como digo, no solo hizo la primera transfusión, hizo la primera reacción transfusional. Y como dicen, fue el primer bárbaro por ahí que pasó sangre sin pruebas de ningún tipo. Después, más adelante, ya a finales del siglo XIX,
se empezó a considerar la idea de hacer transfusiones, vaya, obviamente para reemplazar pérdida de sangre en cosas como pues, en la guerra, en cirugías, y bueno, había algunos pacientes que por casualidad la transfusión les iba muy bien, pero otros tenían reacciones transfusionales violentas. Entonces de ahí salió la idea, o salió el concepto, de que no, básicamente no toda la sangre era igual, o sea, inmunológicamente. Pero no se conocía mucho hasta que por 1904 un alemán que se llama Lance Steiner descubrió el primero de los sistemas de antígenos celulares, que es el sistema ABO, el más común. Más que nada lo descubrió primero, no por casualidad, sino porque es el que más efecto tiene en términos de reacciones. Entonces, ahí empezó la idea que podías tipificar sangre o tejido de cualquier clase. Entonces tenés ABO, después empezó, más adelante, la gente se empezó a dar cuenta que, en primer lugar, que había dos cosas. Ya decía, no, que ya existía la idea del tipo de sangre. Ah, mira que este es A y le puedes pasar sangre a alguien de tipo A. Pero aún así algunos de los pacientes, menos frecuentemente, pero todavía tenía reacciones violentas. Dos, que había una enfermedad llamada eritroblastosis fetal. Ay, perdón. En la cual lo que tenés es que la madre produce anticuerpos contra los glóbulos rojos fetales. Obviamente, el efecto que está transportando. Con el resultado que básicamente le generabas una anemia hemolítica y eso. El sistema inmuno materno atacaba los glóbulos rojos fetales con consecuencias bastante graves. Entonces se encontró que había otro tipo de antígeno que se llama el antígeno RH. Entonces se combinaron los dos sistemas de lo que llamamos sistemas ABO y RH. Realmente son dos sistemas separados, dos antígenos separados que están cercanos en la superficie. ¿Okay? Y que estos antígenos son heredados. ¿Okay? Entonces ya se empezó el sistema ABO-RH. De ahí se descubrió que hay como 17 sistemas diferentes, o sea que no solo expresamos dos antígenos, estos son los principales, pero tenemos un montón de antígenos secundarios en la superficie en particular del eritrocito. Tenemos sistema J, sistema K, sistema Duffy, sistema Kell, sistema KID, sistema M y bueno, un montón de sistemas de clasificación, si querés así, de identificación o de tipificación de tejidos que normalmente no están en uso o que no son parte del uso común. Okay. Sí son de importancia a veces cuando tenés algunas reacciones transfusionales raras, o sea, dice, ok, mira, este es un A positivo y le podemos pasar sangre de este a otro paciente A positivo y de repente me hace una reacción. Y bueno, pero si son del mismo tipo. Y la gente se confunde a veces, pero si son del mismo tipo, porque es que me hizo reacción. Ah, porque lo tipeaste para los dos más comunes, pero nadie me dijo de los raros. Y hay maneras de detectar las reacciones transfusionales, hay unas pruebas que se llaman pruebas de Coombs, directo e indirecto, que es, me miren si hay algún tipo de reacción, ¿ok? No necesariamente me dicen específicamente cuál de estos antígenos menores me causan problemas. Eso ya requiere otro tipo de tipología de laboratorio, pero para uso práctico, me dicen, no, mira, ya le hice las pruebas de Coombs, son negativas, no hay reacción cruzada. Ok, pásame esa sangre y pongámosela al paciente. Pero la cosa incluso fue más allá, porque a todo eso estabas transfundiendo sangre. Si lo querés ver así, la sangre es un trasplante de tejido. Pasarle sangre a alguien, está trasplantando un tejido. Pero es relativamente temporal. Porque en el mejor de los casos, los componentes estos antiinmunógenos de la sangre solo estarían ahí por el tiempo en que las proteínas plasmáticas o que duran una semana o algo así, o los glóbulos rojos que en todo caso
duran unos 120 días, están presentes y ahí ya no habría ninguna razón por la cual habría una reacción a largo plazo. Pero ¿qué tal si querés trasplantar algo a título permanente? O sea, con la excepción de las córneas que no son inmunógenas, ok, yo te quiero trasplantar hígado, riñón, corazón, corazón y pulmones juntos, ok, corazón y pulmones juntos. Ahorita hay un caso, o pulmones, ahorita hay un caso interesante de un cliente, ¿no? Con esto de la epidemia de coronavirus. El man sobrevivió al coronavirus, pero quedó con los pulmones tan cicatrizados que esencialmente no servía, o sea, no lo podía sacar de su dependencia de oxígeno, porque aunque ya no era infeccioso y se demostró que ya no tenía infección activa, pero los pulmones eran pichacha y le trasplantaron los dos pulmones y aparentemente ya salió del hospital, esto fue en Estados Unidos, salió del hospital y anda muy bien con dos pulmones de otra persona. Okay. Ahora, quiere decir que ese es un trasplante permanente y aquí entramos en el problema de que obviamente no le ibas a poner un riñón de O positivo a un paciente que fuera B positivo, ¿va? Aquello iba a terminar mal. Pero ahí se descubrió que había un montón de identificadores celulares que también participan en estas reacciones de rechazo de órganos, de trasplantes. Y de hecho, teníamos dos tipos de rechazo. Encontramos que había dos tipos de rechazo. Una era el que esperaba, o sea, que el organismo del receptor rechazaba el órgano trasplantado. Pero también tenemos la reversa, lo que se llama enfermedad de injerto contra huésped, en la cual el tejido trasplantado empieza a atacar componentes celulares, empieza a atacar al huésped. Y eso no, las dos cosas son problemáticas. Entonces se empezó a hacer una investigación y se encontró la presencia de estos marcadores del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad, y de una serie de marcadores que se llaman los marcadores HLA, los antígenos del leucocito humano. ¿Okay? Y que son de importancia principal cuando estamos tipificando tejidos en particular para trasplante. ¿Y por qué? Porque se descubrió que algunas variantes de estos HLA, de estos antígenos de leucocito, como son genéticamente codificados, estaban asociados con algunas enfermedades. O sea que si tenés una variedad específica, perdón, de los antígenos HLA, te predispone a algunas enfermedades autoinmunes, cosas como, por ejemplo, la artritis reumatoide, una enfermedad, un tipo de artropatía que se llama la espondilitis anquilosante, otro síndrome en el cual ataca sus mucosas que se llama el síndrome de Behçet, ¿no? Behçet creo que se pronuncia eso. Es una C esa C que tiene una colita abajo, es un apellido turco. Okay. Y que implicaban que algunas de estas variantes de tus antígenos de superficie aparentemente tenían problemas de reconocimiento en el sistema inmune y que su presencia me hace más probable que yo ataque mis propios tejidos. ¿Okay? A la genética de la enfermedad inmune. Empecemos por el sistema más grande, el sistema ABO. Ok. Básicamente lo que tenemos acá es que en la superficie del glóbulo rojo pues, tenés un marcador, un gen que codifica uno de dos, o la presencia o ausencia de dos marcadores. Los vamos a llamar el antígeno A y el antígeno B. Normalmente, el gen que te codifica la presencia de esos antígenos es un gen dominante, o sea que solo necesitas una copia de cualquiera de tus dos padres para heredar y empezar a producir. O sea que tengo cuatro posibilidades con esto. Uno, heredé un gen de antígeno A y mis glóbulos rojos, al ser producidos, mis células al ser producidas,
en su superficie empiezan a identificarse mostrando el antígeno A. La otra posibilidad es que lo que heredé fue que heredé por lo menos un gen B. Y entonces lo que estoy expresando es el marcador B. Ahora, puedo heredar A de ambos padres, es decir, bueno, mi mamá es A, mi papá es A, yo soy A. O puede que solo herede un gen A y no herede ningún otro, y entonces, pero soy A porque es dominante. Es la misma situación. Si yo heredo un gen A de un padre, de mi padre, y el gen B de mi madre, voy a expresar los dos porque son dominantes. Entonces soy AB, ¿ya? Y el O, simple y sencillamente no heredé ninguno, ¿ok? O sea, no tengo marcadores, no tengo identificadores del sistema ABO en la superficie, entonces soy O, que originalmente era AB, fíjate, era AB0, o sea, AB nada. Lo que pasa es que en algún momento alguien leyó el O, el 0 lo leyó como O y se quedó. Entonces ahora es ABO en vez de AB0. ¿Okay? Pero entonces quiere decir que tengo tres posibilidades. La primera, o varias posibilidades. Primero, tengo un padre A y una madre O. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer A, porque tengo A que es dominante. O tengo un... Y lo mismo pasa con B. Puedo tener ambos padres A, y entonces AA. Soy homocigoto para A y voy a hacer A. Voy a expresar A. Lo mismo ocurre para B. ¿Okay? A y B funcionan igual. Con la diferencia que B es mucho menos frecuente que A. La población, por cuestiones de genética o de mezcla de poblaciones, A es mucho más fácil de encontrar que B, que solo como el 4% de la población. Cuestiones, probablemente porque la mayoría de los ancestros eran A y B era una variante, pero se hizo menos popular porque era más escasa y se propagó menos. O sea, ahora tengo un padre A y una madre B o viceversa, soy AB. ¿Ok? O sea que A o B. Y nada es A. A y nada es A. A y A es A. Lo mismo aplica con B. B y nada es B. B y B, B. A y B es AB. Y O implica que ninguno de los padres expresa antígeno, o sea que es O con O. Eso implica una serie de situaciones. Primero, que si tus glóbulos rojos tienen el marcador de A, vos no podés tener anticuerpos contra ese marcador. Que no empezaría a atacar tus propios glóbulos rojos. Y el principio básico en términos de transfusión es que yo puedo recibir sangre de mi mismo tipo, porque obviamente son compatibles. O es O. Son los mismos marcadores de o A es A, porque toda la población A del mundo tiene el mismo marcador A. Pero no puede recibir B, porque si yo tengo A, tengo anticuerpos contra B. ¿Ok? Porque no es mi tipo. Entonces, A puede recibir de A. O puede recibir sangre de tipo O, porque la sangre O no tiene ningún marcador. Si no tiene ningún antígeno al cual se pueda adherir el anticuerpo, no puede provocar una reacción. Por eso decimos O puede donarle a cualquiera de los tipos. En términos de que no tiene antígenos y por lo tanto no puede provocar reacciones. A puede dar y recibir, por supuesto, a su mismo tipo. A. B a B. Obviamente puede darle a B o recibir de B. Y O y AB. AB tiene los dos marcadores. Es la superficie del glóbulo rojo. Quiere decir que no puede producir ningún tipo de anticuerpo, porque si tuviera anticuerpos contra A, ataca. Y si tuviera anticuerpo contra B, ataca también. Quiere decir que AB
la gente con tipo de sangre AB no va a rechazar ningún tipo de sangre. Puede recibir de cualquiera. ¿Ok? Puede decir AB, puede recibir de A, puede recibir de B, puede recibir de O y obviamente puede recibir de AB. Son receptores universales. Así como O le puede dar a cualquiera, le puede dar a O, obviamente le puede dar a A, le puede dar a B, puede dar a cualquiera. O sea, la gente con tipo de sangre O, que son lo que llamamos donante universal, como no tiene antígenos, no dispara reacciones. Y el AB, como tiene toda clase, tiene todos los antígenos expuestos, no genera, no causa, no puede generar anticuerpos porque si no estaría generando anticuerpos contra sí mismo. Por lo tanto, puede recibir de cualquiera porque no tiene ninguna defensa, ningún bloqueo de los antígenos de otra persona. Ok, ese es el sistema ABO. Okay. Y como es el sistema principal de las células, quiere decir que es el principal determinante. Cuando yo estoy transfundiendo sangre, que es, digamos, el trasplante de tejido más común, es transfundir sangre, ¿verdad? Lo hacemos todos los días. Quiere decir que si yo voy a empezar a trasplantar sangre o tejidos, empiezo por verificar el sistema ABO, ¿ok? Ahora, el segundo marcador es lo que llamamos el marcador RH. Si este RH es por, quiere decir que ¿cómo se llama? Bueno, antes de pasar a eso, eh, los anticuerpos contra los glóbulos rojos, que de lo que estoy mencionando, se llaman aglutininas. Y estas aglutininas lo que hacen, en primer lugar, es que son lo que se ve en una reacción inicial son de tipo IgM, que acuerdan que es una unión de 5, ¿va? Es quíntuple. Y unen a los glóbulos rojos entre sí. O sea, un anticuerpo sirve como conector y conecta 5 glóbulos rojos y lo hace una masa. Y esa masa básicamente ya no puede mantenerse en solución y se precipita. Entonces, lo que estoy haciendo es formando cúmulos de glóbulos rojos unidos por anticuerpos y se están saliendo de circulación y empiezan aparte de tapar los capilares, esa es una buena manera de iniciar una respuesta inmune en la cual estos anticuerpos, si te lo podías imaginar, van a llamar al sistema inmune y hacer toda la respuesta que dijimos. Con la adición, y eso es importante, de que si la primera reacción es más o menos moderada, también me va a desencadenar una respuesta de memoria. Y aunque la primera reacción fue mediada por inmunoglobulina M, la segunda y siguientes reacciones van a ser mediadas por inmunoglobulina G y van a ser respuestas mucho más amplificadas, porque cuando le transfundiste sangre de un tipo incompatible a alguien, básicamente lo vacunaste. Le hiciste el caso de una vacunación con una dosis masiva, con lo cual vas a garantizar que la segunda vez que le querrás pasar sangre tipo incompatible, la reacción va a ser tremenda. ¿Ok? Conste, si alguien ya demostró que es de tipo de sangre incompatible o que ya hizo una reacción transfusional, las probabilidades de que la siguiente transfusión me vaya a hacer una reacción transfusional más violenta que la inicial son bastante buenas. ¿Ok? Cosa que hay que tomar en cuenta si uno tiene pacientes que se han transfundido muchas veces, porque cada vez que yo estoy transfundiendo sangre, le estoy metiendo la posibilidad de que le haga una incompatibilidad. Obviamente ABO sería muy raro, porque habría que estar muy mal de la cabeza para pasarle sangre de tipo incompatible a alguien. Pero los antígenos menores normalmente no lo estamos viendo. Entonces, pacientes con muchas transfusiones me aumentan el riesgo de que me hagan este tipo de reacciones. Ahora el otro sistema, el RH. El RH trabaja parecido. RH es un sistema independiente de ABO realmente. Los medimos juntos, pero son dos marcadores separados codificados por dos genes separados.
RH se llama así porque las primeras pruebas con este sistema se hicieron en monos rhesus, que son tipos como de ¿cómo se llama esto? De macaco. De esos monos así que tienen una trompa como de perro, ¿no? Inmunológicamente bastante similares, como son primates. Entonces, se descubrió que el RH era positivo y que podías tener o no tener el dichoso antígeno RH. Entonces, es donde viene el RH positivo o RH negativo, de acuerdo a que si tenés o no tenés el antígeno del RH. ¿Sí? En general, la mayoría de la población es RH positivo. El RH negativo tiende a ser más raro y funciona de la misma manera. Si yo tengo el antígeno RH, o sea, soy RH positivo, tengo el antígeno en mis glóbulos rojos y en mis células, pero no voy a tener obviamente aglutininas o anticuerpos contra mis propias células en el plasma. Quiere decir que un RH positivo le va a dar, un RH positivo, le puede recibir sangre de un RH positivo o negativo, o sea, de cualquier RH. ¿Por qué? Porque no va a atacar a las células que le transfundan. Mientras que si no tenés si no tenés el antígeno RH, o sea, esos RH negativos, no vas a provocar reacciones porque no tenés el antígeno de tus células. Pero sí vas a tener una reacción si recibieras de RH positivo. Quiere decir que RH positivo puede recibir de los dos, ya sea positivo o negativo, pero el RH negativo solo puede recibir de un RH negativo. ¿Me explico? Quiere decir que si soy, por ejemplo, A positivo, yo puedo recibir una transfusión de un A negativo y no me pasa nada. Pero si soy A negativo, solo puedo recibir de alguien que sea exactamente A negativo. ¿Ok? Quiere decir que hay un tipo de sangre en particular que es AB positivo, que como tiene todos los antígenos mostrados, no reacciona contra ninguna que le transfunda. Es lo que llamamos receptor universal para sangre, AB positivo. Mientras que si no tenés ningún antígeno, no estás produciendo ningún antígeno, o sea, sos O negativo, o sea, tus glóbulos rojos o tus células son lisas, por así decirlo, en antígeno, sos un tipo de sangre especialmente valioso en la medicina llamado un donante universal, porque tu sangre no provoca reacciones en ningún receptor, por lo tanto se le puede dar a cualquiera. Y esa sangre O negativo es de hecho algo muy valioso en una situación de emergencia cuando no sabes o no podés tipificar sangre o te ha hecho reacciones a otros y entonces se codicia, por ahí que vas a ver por ahí y como desgraciadamente un O negativo solo puede recibir de otro O negativo, dicho sea de paso, por ahí vas a ver en los periódicos anuncios, se necesita un donante de sangre O negativa, porque básicamente lo necesitan para ponérselo a otro O negativo o en las guerras, en situaciones de la guerra, vaya que no, o en un terremoto, en una catástrofe masiva, que no tenés ni el tiempo y a veces ni los recursos para estar tipeando sangre en medio del relajo. Entonces, viene la campaña, buscamos a todos los O negativos para que donen sangre, porque yo puedo agarrar una bolsa de O negativo y ponérsela a cualquiera y ahí vamos. Entonces, ese O negativo es una persona especialmente querida por los bancos de sangre. ¿Okay? Cuando saben que es un negativo, la gente del banco de sangre normalmente te va a pedir hasta el contacto por si ocupan llamarte a ver si les donas una pinta en una situación de emergencia, que no es del todo raro encontrarme con situaciones de esas. Creo que todos los días en el hospital hay alguien que anda buscando un O negativo para algún tipo de sangre, para pasarle algún tipo de sangre raro, o sencillamente porque necesitan dárselo a un O negativo y no tienen con qué.
no tienen con qué, ¿ok? Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, estamos con, aquí, con que ese es el sistema ABO y RH, que es la base de los sistemas de tipificación celular. Ok, aquí vamos a terminar. Después, como digo, ya voy a quedar debiendo 2 videos para el fin de semana. Uno es el sistema de HLA y el otro es el video de transporte que les voy a dejar para el fin de semana. Mañana vamos a empezar a ver el módulo de circulación, el del ciclo cardíaco. Entonces, el tema es los lineamientos de la circulación y el ciclo cardíaco mecánico. Permítanme un momentito, pues vamos a terminar para darles la lista de ese capítulo. Vamos a ver. No estoy en. ¿Por qué me manda neuroanatomía? Quiero ver nada más. Primer parcial. Quiero ver el calendario. En el calendario, a ver, recursos de neuroanatomía, fisiología. Aquí está. Fisiología. Entonces, el primer caso es el ciclo cardíaco mecánico. Permítame un momentito que voy a darles el capítulo de una vez. Capítulo 9. ¿Ok? Repito, para mañana el contenido es el capítulo 9 de Gaito. Ahí empiecen a leer. El ciclo cardíaco mecánico. De paso, váyanse a ¿cómo se llama? Al libro de anatomía y se estudia la anatomía del corazón. Y en el libro de histología lean la anatomía de la célula muscular cardíaca, o la histología, perdón, de la célula muscular cardíaca, que esas son las bases para entender lo que vamos a hablar mañana, ¿ok? Porque aquí estamos terminando el módulo, menos lo que les debo, los videos que les debo, que son independientes, el de transporte es independiente de esto y esto es un pedacito. Y mañana empezamos el módulo de cardiovascular. Ese es igual que el módulo del sistema nervioso, que hay bastante material. Entonces, para que estén al tanto de esto. ¿Preguntas hasta hoy? Yo digo que todo ¿No? cheque. Vale. ¿Todo este módulo que viene será en Meet? Sí. Sí, este tiene que ser. Mira, hay cosas que pudiera no hacer en Meet, pero la verdad es que es más práctico. ¿Okay? Es más práctico y hay cosas que obligatoriamente sí, porque, por ejemplo, la parte de electrofisiología cardíaca, yo te tengo que estar mostrando, va a estar compartiendo, o sea, una pantalla, un whiteboard, ¿vaya? Una pizarra blanca, y estarte explicando el ciclo. Estar explicando el ciclo y los eventos del ciclo, porque si yo los entiendo, yo los hago en video. Y por ahí hay un montón de videos que pretenden explicar el ciclo cardíaco eléctrico, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero yo me he dado cuenta que la gente no entiende mucho cuando le están explicando eso en video, porque aquí es donde en un momento te trabas y tenés la necesidad de preguntar, de preguntar, mire, no entendí esta parte o podemos explicarlo de nuevo, y ahí es donde tenemos que hacerlo como si fuera una clase de verdad. ¿Ok? Entonces sí, todo va a ser en Meet, excepto tal vez algún tema por ahí de circulación, pero por lo menos lo que es el ciclo cardíaco eléctrico, la excitabilidad del miocardio y el electrocardiograma, eso tiene que darse en vivo. Cualquier otra metodología, la verdad, no sirve. ¿Okay? Entonces, vayan a leer, entonces, capítulo 9,
histología del músculo cardíaco y la anatomía básica del corazón, por lo menos para que no me vayan a confundir la válvula mitral con la válvula pulmonar, ¿ok? Y nos vemos entonces mañana en el meet correspondiente.